¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le cambió la manguera que va del radiador al motor. Para esto vamos a ocupar la manguera. Hay que tener el repuesto ahí ya conseguido y un desarmador plano, una abrazadera y unas pinzas de mecánico. Si a tu gran idea lo tienes que estar revisando de manera seguida porque se le baja el anticongelante y le buscas y no encuentras una fuga o un goteo o algo y seguido lo tienes que estar rellenando de todas formas. Tienes que revisar las mangueras para que ya no tengas que estar revisando esto. Una de estas causas es la manguera del radiador, que para revisarlo tienes que revisarlo cuando esté caliente el motor, lo más caliente que se pueda, y se puede meter el celular y así lo grabas para que no se para que sepas bien de dónde es que está goteando. Si es así, puedes hacer esto que vamos a ver aquí en el video. Es recomendable vaciar un poco del anticongelante para que al momento de quitar las mangueras no te estés salpicando. Y aquí te dejo el link del video de cómo hacer el cambio del anticongelante completo. Y si lo vas a hacer de una vez o si lo puedes guardar para que lo puedas reutilizar si es que está bueno todavía y si no le cae nada de suciedad. Ya sea que lo saques de la parte de abajo del tapón de drenado o de la manguera directamente de arriba que vamos a destapar ahorita. Para quitar la manguera empezamos de este lado donde está el tapón del radiador y vamos a quitarla. Si te estorba esta manguera que va al tanque de depósito de recuperación, pues nada más la quitas, nada más va a presión, no tiene ningún candado, ningún seguro, ni una abrazadera ni nada. Ya nada más la quitas para que no te estorbe. La acomodas de esta posición aquí para que no te llegue a estorbar. Ya con tus pinzas la vas a apretar esta abrazadera con fuerza y la vas moviendo de izquierda a derecha y empujando todo el tiempo hacia la cabina y así ya sale. Hay veces en que se pone muy dura, pero pues es con fuerza, aquí es con fuerza y ya de igual es jalar la manguera, aunque a veces se pone muy duro, entonces necesitamos con una mano, con un desarmador de este lado, un destornillador, y con la otra mano agarras la manguera y las dos al mismo tiempo. Ten cuidado porque a veces que el desarmador le pega a la mano que está agarrando la manguera y ya sale con fuerza nada más. Aquí pareciera que salió fácil, pero es que sí está dura, es con fuerza ahí nada más. Antes de quitar la manguera del que va del lado que está pegado al motor, hay que quitar este sensor, que es el sensor de temperatura del refrigerante, para que te dé espacio para que puedas agarrar la abrazadera que está agarrando la manguera. Nada más le apachurras en un lado y le jalas con fuerza, pero tienes que apretarle en esta parte donde está mi dedo pulgar, y ya con las dos manos yo lo jalé, le apachurras donde estaba el dedo pulgar y ya le jalas y ya sale. Es fácil, aquí vemos cómo está. Tienes un seguro que si le aprietas de un lado se alza del seguro y ya puede salir, tal como estamos viendo acá. Ya sin este sensor de temperatura ya podrías alcanzar la abrazadera que está agarrando la manguera. Aquí en esta parte es donde a mí se me rompió la manguera, por la misma abrazadera rompió la manguera. Entonces a veces pasa, y en mi caso a mí me pasó eso como a los 268,000 kilómetros más o menos. Entonces nada más es igual, le aprietas con fuerza con tus pinzas y ya le vas moviendo de un lado hacia otro y ya sale. Aquí vemos cómo es que está rota la manguera. Ya que haya salido, pues ya lo jalas igual que del otro lado de la manguera, donde estaba del lado del radiador. En esta ocasión no le metí la manguera original porque no había y ya era urgente. Entonces conseguí una que me llevé la muestra y con el de que vende los zules, ahora sí que el hulero, le llevé la muestra y me dio pues la que le puse. Que bien puede coincidir con esta, pero pues es mejor que lleves tu muestra o que le pongas la original. Las mides que estén igual del mismo diámetro. Si el largo no coincide, no te preocupes, aunque no tenga la misma forma, nada más que esté muy cerca en el largo. Y ya la forma nada más se acomoda. Lo importante es el diámetro y que esté más o menos del mismo tamaño. Yo voy a ocupar otras abrazaderas de este tipo, se me hacen más fáciles, más cómodas que las originales, pero pues si tú quieres comprarlas, no quieres comprar y usas las originales, están bien. Yo estas porque es más fácil y es más cómodo para mí. Ya nada más hay que acomodar la manguera en su posición original, nada más que entre hasta el tope
hasta el tope, porque es importante, si no la abrazadera no va a funcionar. Ya nada más acomodas tu abrazadera. Si ocupas de esta, pues que quede viendo hacia arriba para que lo puedas atornillar y desatornillar más adelante si se ofrece. Si ocupas de esta para próximas reparaciones de esta o alguna otra parte de ahí, ya no es necesario quitar el sensor de temperatura. Y si ocupas la original, pues hay que quitar el sensor de temperatura en algún dado caso. Esta es importante que se quede apretada, que quede lo más apretado que se pueda hasta el tope, hasta el llegue, también un poquito más aparte del llegue, para que no se vaya a fugar el anticongelante. Y la desventaja de la original es de que aprieta de más, pero pues tú no lo regulas, se regula sola. Ya nada más queda acomodar la manguera que está junto al tapón del radiador. Primero hay que meter la abrazadera para que no se vaya a quedar afuera. Ya después tendrías que sacarla otra vez la manguera para poner la abrazadera. Esta manguera pues es la más fácil de meter. Nada más que entre todo hasta el tope. Ahí aprietas la abrazadera y acomodas la manguera del depósito del radiador si es que lo quitaste. Entonces así es como terminamos este video y nos vemos en el siguiente video.